Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Facundo Peseche y como miembro del equipo de Porci News les doy la bienvenida a otro capítulo de esta serie de entrevistas que tiene como objetivo principal difundir, hacer conocer la palabra y los conocimientos o bien parte de ellos de los referentes del sector porcino en España. En el espacio de hoy vamos a estar conversando acerca de dos artículos que están publicados en nuestra web, porcinews.com, es decir, que ustedes pueden consultar de manera gratuita, solamente ingresando a nuestra plataforma, y repito, porcinews.com. El primero de los artículos que vamos a estar conversando con uno de sus autores hace referencia al manejo e interpretación de datos técnicos o también podríamos llamar poblacionales de una granja, y en una segunda etapa, en un segundo artículo, que hace un abordaje hacia el problema de las diarreas neonatales. Estos dos artículos fueron escritos por un grupo de profesionales a quienes, como menos debo mencionar, para agradecer por haber puesto a disposición nuestra sus conocimientos, y ellos son, debo leerlo, perdón, Ángela Gallardo Marín, Elena Goyena Salgado, Emilio José Ruiz Fernández, Jesús Manuel Díaz, Manuel Guerra Rico, Manuel Toledo Castillo, Verónica Romera Roldán, y por último, y no menos importante, a José Manuel Pinto Carrasco. José, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Y bueno, vamos a intentar dar claridad un poco más al artículo que escribimos en su momento. Si hay alguna duda que os podamos resolver, pues oye, para eso estamos, hemos venido. Seguramente va a haber más de una. José Manuel Pinto Carrasco es ingeniero agrónomo y se desempeña como responsable de logística de Agroalimentaria Chico. Eso es. José, leyendo el primer artículo, digamos, el primero me refiero al de datos técnicos y cómo interpretarlos, una de las Ujú. primeras cosas que menciona o norma es que la distribución, digamos, poblacional de una granja debería apuntar a tener el 70% de las reproductoras entre un segundo y un sexto parto. Lo primero que se me ocurre sobre esta regla es cómo surge el dato, si es que lo sabés, cómo se Eso descompone, viene, cómo se llega a este número. eso viene relacionado con la cantidad de primalas, de la entrada de primalas que se tiene y con el desvieje. Más relacionado con el desvieje que quieres hacer al séptimo, octavo ciclo, serían cerdas menos productivas, cerdas que ya no valen, ya han dado todo lo que tienen que dar y no tiene sentido tener ese tipo de animales ahí cuando tienes unas primalas que te van a dar más lechones, que te van a producir mejor, van a tener mejor estatus sanitario. Entonces lo que estamos buscando es que ese 70% de las cerdas estén entre el segundo y el sexto ciclo, pero porque no quiero tener ni cerdas muy viejas ni cerdas muy jóvenes. Estos grupos tienen sus problemas, ¿vale? Y entre el segundo y el sexto ciclo, digamos que tienen su mejor vida productiva. Entonces vamos a intentar tener la mayor cantidad de cerdas posibles sin penalizar la población, las distintas cantidades de cerdas en cada uno de sus ciclos. ¿Vale? Cuando, por ejemplo, se tienen, que es una cosa habitual o que es uno de los problemas que pasan en granja, no se desvieja correctamente porque no se tiene la cantidad de cerdas suficientes para cubrir. Entonces yo quiero llegar a mi objetivo de cubrición y como no tengo primalas, no desviejo. Pero es algo que te estás penalizando casi tú a ti mismo, porque estás intentando usar cerdas muy viejas para intentar sacar lechones que siempre vas a tener más nacidos muertos, siempre vas a tener peor tasa de partos, vas a tener más repeticiones, van a ser cerdas más pesadas, que comen más pienso y van a producir menos. Entonces ahí te estás penalizando tú a ti mismo. ¿Vale? Vale. Es un falso, ¿cómo se llama? Tiene su palabra. Es una penalización a ti mismo. ¿Vale? Vamos a dejarlo así. Y por otro lado, el querer meter primalas de más de primalas que las que te pertenecen, más de ese 20%, pues porque tienes un montón de ellas, lo que estás haciendo es que también van a ser cerdas que tienen sus problemas, entre ellos que los partos no son tan buenos como segundos, terceros y cuartos, sí que son partos majos, pero bueno, no son tan buenos,
Y luego tienen que esos lechones van a ser lechones que van a dar luego problemas en lechoneras y cebos. Van a tener más diarrea, son animales con menos inmunidad, va a haber más mortalidades. Entonces eso también te va a penalizar. Necesitas tenerlo porque necesitas reponer granja, necesitas reponer animales a lo largo del tiempo, pero no es bueno tener muchos de ellos porque vas a penalizar en las siguientes fases. Claro, esa era un poco mi segunda cuestión. Es decir, si existe una recomendación, existen también luego consecuencias de no cumplirla o alejarse de ella. Claro, ¿Cuáles serían las consecuencias de mover esa distribución hacia animales más viejos o primíparos? o más jóvenes. Claro. Pues en sí sería eso. Si estás trabajando con animales más viejos, vas a consumir más pienso. El resumen sería, vas a consumir Ujú. más pienso y no vas a tener la cantidad de lechones que tendrías si estarían más cerdas entre el segundo y sexto Sí, ciclo. Y por el otro lado, los lechones que vas a sacar de primalas van a ser lechones peores en el sí, sentido sí, de que productivamente no van a ser dentro del estándar. Entonces, cuanto más lechones tengas de ese estilo, pues peor va a ser la producción en lechonera y cebo. sí, sí. Hablando de estas normas de distribución también, el artículo menciona que deberíamos buscar también un 70%, otra vez se repite el número, de Mm, retención de cerdas que entran en el núcleo productivo y alcancen al menos al tercer parto. vale. Digamos, ¿cuáles son? Sí, Mm, ¿estaba correcto o no? el 70, 75 Vale. es un Mientras poco, más, esa es horquilla. mejor, ¿no? Muy bien. Sí, Vale, ¿qué factores, digamos, cuáles son las principales dificultades que podríamos tener para llegar a este número? vale. Ahí viene la mayor dificultad sea el tema de las primalas, el cómo hagamos la entrada de primalas a producción, Bien. ¿vale? Tiene que ver El con la pregunta 70, anterior. eso es, viene un poco relacionado con el punto anterior. Ujú. El 70-75%, bueno, eso viene por el tema de que este es un factor, un parámetro que lo que nos está diciendo es la amortización que tenemos de la cerda. Tenemos estandarizado para amortizar una cerda, pues habría que tener entre 50 y 60 lechones. Para eso necesitas por lo menos 4 ciclos, ¿vale? Ujú. 4 por 12, 48. Sí. Bueno, pues vamos a hacer números redondos. Entonces nos quedamos en el tercer ciclo, porque cuanto más cerdas eliminemos antes de ese tercer ciclo, menos cerdas amortizamos. Entonces, económicamente nos estamos penalizando nosotros mismos. Sí. ¿Vale? ¿Por qué se produce? ¿Por qué no se llega a ese 70% o menos? ¿Vale? Normalmente suele ser un tema, como ya he dicho, de las primalas, de la cubrición, de cuando metemos primalas, hay veces que las metemos demasiado grandes o demasiado pequeñas. Es un problema. Las primalas hay que cubrirlas con una edad, con un peso y con un estatus sanitario. Cuando no hay concordancia con ello, normalmente hay problemas. Entonces, si metemos animales primalas de más de pesadas, vamos a incurrir en cojeras. Van a ser cerdas que hagan primer, segundo ciclo, al tercero les va a costar y hay que eliminarlas. Entonces, son cerdas que no vas a amortizar, ¿vale? Y también cuando cubrimos cerdas demasiado jóvenes, lo que estamos haciendo es que son cerdas poco pesadas, tienen pocas carnes, poca lo que llamamos el estado de carnes. Entonces, cuando entran en cubrición, hacen un primer ciclo, un primer parto relativamente normal, pero no recuperan al ritmo que tienen que recuperar para que el segundo ciclo sea bueno. Entonces, hay un síndrome del segundo ciclo, baja su producción, no ha recuperado carnes y también las tenemos que mandar a matadero. ¿Vale? Entonces, son dos tipos de cerdas que nos van a dar problemas y son las que normalmente hacen que no lleguemos a esa tasa de retención, ¿vale? Vale. Por Es eso decir siempre que hablamos de que las primalas es el motor de la granja, tienen que ser el animal que mejor cuidemos, que más empeño pongamos, mejores instalaciones, mejor ambiente, todo lo que podamos, todo input que le podamos dar a ese tipo de animales, luego en producción nos lo va a reportar, ¿vale? Bueno, no he dicho que todo esto es necesario registrarlo, el saber por qué se te ha muerto una cerda, si es primala, si es segundo ciclo, si por qué es necesario registrarlo para saber de verdad, a ciencia cierta, si ha sido un 2% por gordas o un 10%
por delgadas o el porcentaje que sea, la cantidad de cerdas que sean, es necesario saber ese dato. Perfecto, muy claro, José. Mm. Hay otro número importante que es el número de cubriciones semanales, Mm. que, bueno, también es un número que sirve de referencia para saber si están funcionando bien, si estamos haciendo bien las cosas. Quería saber cómo es que se calcula y, bueno, cuál es la importancia de todas las valoraciones que se pueden hacer con este número. Vale. A ver, lo primero para saber la cantidad de cerdas que hay que cubrir a la semana, bueno, a la semana es a la banda, ¿vale? Lo que pasa es que llevándolo a semanas, bandas semanales, Sí. es más sencillo de explicar. Uh-huh. Entonces, lo que se hace es saber primero el intervalo entre partos, es decir, la gestación, 115, 116 días, más los de 28 días de lactación, más los 5 o 7 días de intervalo de cubrición, pues te dan 150 y no sé cuántos días de intervalo entre partos. ¿Vale? Si eso lo dividimos entre los 365 días al año, te da los partos que una cerda va a poder hacer en un año. 2,43, 2,45, por ahí es el valor. Sí. Vale. Si esto lo multiplicamos por el censo de la granja, nos va a decir la cantidad de partos que tenemos en total, en el año, en toda la granja. Pues si lo multiplicas por 1000, pues vamos a números redondos también. 2.500 2.500 partos al año. Entre 52 semanas, pues esos sí. son la cantidad de partos que voy a tener cada semana. Vale, a ese Sí. valor a mí me gusta quitarle un 10% por el tema de las nodrizas, de dejar huecos en la paridera en cada semana para mover las cerdas de una banda a otra y no mover los lechones, ¿vale? Y a este segundo valor lo que le hago es aumentarle en otro 10 o 15%, que serían las pérdidas, sería un 10%, ¿vale? Pero lo que pasa que es, bueno, Sí. es un También. objetivo alcanzable, pero bueno, no siempre. Entonces, esas serían las cerdas que se pierden de repeticiones, de bajas en gestación y abortos, ¿vale? Bien, Entonces, sabiendo esos valores, te dan la cantidad de cubriciones a la semana. bien. Ya sabes la cantidad de cubriciones que tienes que hacer todas las semanas, sabes la cantidad de partos que tienes todas las semanas, sabes la cantidad de cerdas destetadas todas las semanas, y pues si lo multiplicas por la media de los lechones destetados, tienes la cantidad de lechones que tienes que sacar todas las semanas. Esto es tu flujo de caja, esto es tu producción semanal, porque en cualquier granja se tendría que saber el coste que tienes de producir y saber la cantidad de lechones que necesitas para salir a ese coste. Los lechones que salgan por encima, pues serán beneficios, ¿vale? Pero por lo menos saber la cantidad de coste que tienes, o sea, cubrir el coste que tienes de producción, Sí. ¿vale? Cuando no se consigue esto, es lo que veníamos antes, la cantidad de primalas que entran en producción, porque claro, cada semana quitas de producción y entran en producción. Entonces, en una buena porcentaje de casos, no entran la cantidad de cerdas como tienen que entrar para poder desviajar como tienes que desviajar. Entonces, esos son esos picos que salen. Hay semanas que cubres, si tienes que cubrir 100, hay semanas que cubres 120 y semanas que cubres 80 y eso luego es un lío. No es la semana de la cubrición, es que luego Claro, cuando vienes a partos, no es lo mismo atender 120 partos que atender claro. 80. La Eso le quería organización de la consultar. granja Sí. tiene que ser con un poco más de detalle, con un poco más de cuidado, Ujú. porque no puedes mandar, o sea, el trabajo que estabas haciendo una semana, que te dedicabas 2 días o 3 días, luego resulta que te dedicas uno. Pero es que el día que tienes más cubriciones, a lo mejor tienes Necesitas que tres. dedicar 4. Claro. Entonces, Sí, es, sí. es exagerado lo que estoy diciendo, pero bueno, Sí. es un poco es esa idea que quiero transmitir. Sí, a eso te quería consultar. Ustedes, por lo menos, tú, por lo menos la empresa donde trabajan, me estás diciendo que tienen como un límite de un 10% más, un 10% menos de Sí, aceptabilidad, digamos, en cubriciones. Pasarse de ese número tiene las consecuencias que, tanto claro, para abajo como para arriba, bueno, que nos organiza el trabajo, lo que acaba de comentar. claro, dentro de que si son semanas consecutivas y tienes a lo mejor 15 cerdas más una semana, 15 cerdas menos otra semana y tal, pues bueno, puedes ir jugando. Que Pero se balancea un poco, sí. cuando enganchas 3 semanas hacia abajo Sí, y 3 semanas hacia arriba, pues ya sí. equilibrar eso ya es un poco más,
más difícil. Y eso en bandas semanales. Cuando estamos Sí, trabajando en bandas de 3 semanas, que no tienes forma de jugar, porque las edades de una semana, de una banda, con la semana, con otra, se llevan 3 semanas, o por lo menos 18, 19 días de diferencia, pues es más complicado sí, organizar ese trabajo. sí. Imagino que desviaciones mayores al 10% tienen alguna relación con la mortalidad en lactación. Sí. Del número Eh, si se nos desorganiza las cubriciones, digamos, vamos a tener alguna consecuencia. ¿Cuál sería la relación ahí entre? vamos a ver, cuando no se saca el objetivo, que es Sí, el flujo de caja que estábamos hablando, los lechones destetados a la semana o a la banda, ujú, pues vamos mirando para atrás, a ver en qué hemos fallado. bien, Pues una de las veces es por el tema de las primalas. Otra de las veces es porque has perdido cerdas en gestación, ha habido abortos, tal. Otra de las veces que no ha parido lo suficiente. Y otra de las veces que con el tema este de la hiperprolificidad, estamos viendo, es que has tenido más de mortalidad dentro de la adaptación. Es decir, estás, estás esforzándote en sacar, en que la sí. cerda para todo lo que tiene que parir, 14, 15 lechones, pero luego resulta que solo destetas 11. ¿Vale? Entonces, Entonces, existe todo una eso, relación entre la hiperprolificidad y la mortalidad en lactación. sí, 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 sí. Ahí está ya estudiado. Hay un montón de estudios que sí que hablan que en cuanto mayor sea la prolificidad de una cerda, mayor va a ser su mortalidad. Entre ellos es por el peso al nacimiento. El peso de la camada al nacimiento disminuye. O sea, el peso de cada uno de los lechones al nacimiento disminuye. Sí, Y con 800 gramos por lechón, cuando su peso al nacimiento es de 800 gramos, ujú, ¿vale? Digamos que la vitalidad del lechón es menor. Le bien, cuesta entrar más a tetar, le encuentra entrar más a ir a buscar el calor, es el que se queda atrás cuando sus hermanos que son más grandes entran a la teta, a este le cuesta más. Entonces son animales que o se les tiene mucho más cuidado que al resto o se mueren. Hay por ahí estudios que llegan a hablar de hasta el 70% de este tipo de animales o sea, tienen la probabilidad del 70% de morir. Todavía le queda un 30%. ¿Vale? Para vivir, sí, que hay que trabajarlo y que es un lechón, ujú, que habría que esforzarse en sacarlo adelante. sí, Otra cosa sería el coste que tiene ese tipo de lechón, sí, ¿vale? Pero sacarlo. bueno, Ujú, está ahí. Ese, sí, ese sí, lechón está ahí. También lo mismo que antes, hay que registrar la baja que tienes, pues, porque no siempre hablamos de lechones, que los que se mueren son los que tienen 800 gramos. No claro. quiero decir esto, hay más Otros cosas. factores, claro. Pero, Sí, sí. pero sí que es verdad que cuando hemos hablado de prolificidad, de seguido aumenta el porcentaje de bajas que está habiendo porque las camadas tienen menos peso. Claro. Hablando de mortalidad en la lactación, otro de los, digamos, de los factores, de los problemas que tenemos, eh, son las diarreas neonatales. Ujú. Lo que, antes de pasar al segundo artículo, quería hacerte una apreciación a ver si coincidís o no, y luego si vamos a las preguntas más Vamos. concretas. Y es que la lucha en contra de las enfermedades, ya sean por patógenos o no, en general tienen momentos en los que se avanza de manera más rápida, otros de manera un poco más lenta. De repente tenemos un granito, como puede ser encontrar una vacuna o descubrir un tratamiento. Ujú. En esta batalla en contra de las diarreas neonatales, ¿se podría decir que en este momento se está avanzando por ahí? No quiero decir que no se esté avanzando, sino que se está avanzando por ahí de una manera un poco más lenta de lo que quisiéramos. Están Sí, medio estancados, por ahí. No sé si me sí, sí, explico. sí. Una apreciación, es más que Es así, es así. es Nos así. ha pillado un poco a Compartís. contramano todo Sí, el tema este de la retirada del zinc, sí. de la reducción del antibiótico. Eso viene influido en que tenemos que cambiar las formas de trabajar en todos los aspectos. Y entonces el tema de las diarreas es algo que nos ha pegado fuerte y cuesta, y cuesta. Cuesta mucho por muchos factores. El manejo, la mentalidad en la lactación, ya hay que dejarse de lechones de 21 días de lactación, hay que irse a lechones de 28 días. Ujú. Son lechones más formados, con más peso cuando le quites de la teta de la madre.
los protocolos de limpieza, los vacíos, el todo dentro, todo fuera, hacerlo muy bien y muy a rajatabla, limpiar muy bien todas las rejillas, todas las fosas. Y luego está todo el tema de las analíticas, que nos hemos dado cuenta que cuando hablamos de diarreas hay tres factores, digamos, que son los que más influyen, ¿vale? Estamos hablando de los coli, los rotavirus y rotavirus y el Clostridium, ¿vale? Entonces, esos van con interacción con otras toxinas y entre ellos. Entonces, parece que va a estar luchando contra uno, pero no es uno, son dos, son tres, son cinco. Si a esto le añades el estatus sanitario, pues que tiene granjas con PIR, que tiene granjas con disentería, con diarreas y tal, o sea, con epidémicas y tal, pues se enmarulla de tal manera que es muy difícil ir contra este efecto. Se está luchando y se están haciendo cosillas, pero bueno, no, ya te digo, nos ha pillado a lo mejor un poco a contramano. Según estuve leyendo en el artículo, más o menos un poco explicaba que puede haber como tres fuentes, digamos, de problemas o de causas para diarreas neonatales. La primera de ellas es la cerda. ¿Qué factores están relacionados con la madre que puedan predisponer a que el lechón tenga diarreas a los pocos días de vida? Vale. Bueno, en cuanto a la madre, lo principal es que sea una buena reproductora, que produzca la cantidad de calostro que tiene que producir, ¿vale? En cantidad y en calidad. Es fundamental. Como ya he dicho, las cerdas de primer parto tienen menos inmunidad, entonces van a transmitir menos calostro a sus lechones. Es una de las razones por las que estos lechones tienen más diarrea o son más propensos a la diarrea. Tiene que tener el tema de la prolactina y la progesterona, tienen que estar en niveles altos de esto para producir la cantidad de calostro que tienen que producir. Entonces, uno de los puntos clave sería la alimentación. Nosotros somos partidarios de que la cerda tiene que salir de la paridera con un buen estado de carnes, tiene que haberse recuperado del parto anterior. En darles al libitum, darles una buena cantidad de alimentación, tanto en el intervalo de estete-cubrición como en los primeros momentos de la gestación, ¿vale? Y hay que reducir a partir del día 90 de gestación, ¿vale? Porque, entre otras cosas, cuanto más pienso se le dé en esta etapa, la cerda va a engordar más, el tamaño de la camada no va a ser no va a aumentar, el tamaño de la camada va a ser el que tiene que ser. Y esto lo que está haciendo es que cerdas gordas tengan peores partos y producen peor el calostro. Entonces, pues también nos estamos penalizando por un simple tema de que es el manejo del pienso, que bueno, que abrir y cerrar dosificadores, pues ya está. Sí. Y ahora con los sistemas que hay, sistemas de las granjas inteligentes y tal, pues bueno, es una cosa relativamente sencilla de hacer. Programarla y nada más, sí. Y luego los estreñimientos también influye mucho el tema del estreñimiento de la cerda, de vísperas de los partos y tal, que ellas mismas se producen unas toxinas que entran en el torrente sanguíneo y hacen que este calostro no se termine de formar y esa toxina entre al lechón, se le dé al lechón. Entonces, pues nos va a dar también, sea más propenso al tema de las diarreas. En Sí, sí, cuanto a las condiciones ambientales, pues bueno, lo que os he dicho, la limpieza de las rejillas, de todo llevarlo al extremo, limpiar fosos, todo con mucho detalle. También, para ver que se ha limpiado bien, no está de más nunca hacer los frotis, pasar las esponjas y llevarlas al laboratorio a analizar. Oye, la monitorización de este tipo de limpiezas y tal nunca está de más. Nos vale para comprobarnos a nosotros el trabajo que estamos haciendo. Una cosa que parece claro. tan sencilla como es limpiar, no lo es No, tanto. no es tan sencillo, claro. Sí, sí. No lo es tanto, ¿vale? No lo es tanto. Y sí hay que poner más empeño en eso. La temperatura de la entrada de los lechones, ¿vale? Los lechones cuando entran con frío, tienen frío, pues enseguida pierden vitalidad. Son temas relacionados con la hipotermia y la hipoxia. Y claro, pierden vitalidad,
no llegan a mamar como tienen que mamar y son animales condenados a la muerte. Si a esto le unes que sean lechones de más de pequeños, de menos de 800 claro. gramos, o todavía más. Claro, ¿Vale? hasta ahora hablamos todos de factores totalmente externos al lechón, digamos, la madre, el Vale. ambiente, y ahora si hablamos un poco del lechón propiamente dicho, ¿qué culpa tiene, digamos, Pues eso, en las el diarreas? lechón, o sea, el lechón lo que le viene, digamos, creo que lo que más influya, lo que es el lechón Ajá. propiamente dicho, es sea Ujú. la vitalidad que tenga el lechón, el que el lechón esté espabilado, que se pueda mover, que se pueda encalostrar bien. Ese lechón va a salir adelante y va a salir un poquito mejor o va a ser más inmune al tema de las diarreas. No quiere decir que no en un momento dado no le coja, pero bueno, la cosa es intentar evitarlo. Lo del peso al nacimiento que os he comentado, los 800 gramos es fundamental. Y nos estamos viendo el tema de la prolificidad también, no por parir, igual que el peso de la camada, no por parir más Sí, lechones van a ser más grandes, pero no por parir más lechones, la cerda va a producir más calostro. Es decir, los lechones van a tener el mismo calostro que siendo 12 que siendo 15. sí, Entonces, pues a menos tocan. Ahí está el saber encalostrar bien, el saber mover a los lechones de camada, poder igualar, pues es un poco ese manejo que también hay que trabajarlo. Eh, los lechones, cuando salen en el parto, los últimos lechones suelen ser estos más pequeños, suelen ser lechones peores, han estado más tiempo en el útero de la cerda, entonces suelen ser lechones que son menos viables, que son más debiluchos y muchas veces son los nacidos muertos, suelen ser estos últimos. ¿Vale? Entonces, pues también ahí hay un punto a lo mejor en que mejorar. Y la calidad del calostro, pues también, esto al fin y al cabo, lo que nos interesa del calostro es que tenga las inmunoglobulinas suficientes para dar al lechón. Y esto nosotros lo que hacemos es, para ver que están bien encalostrados, a las 24 horas sangrar. Y estas inmunoglobulinas tendrían que aparecer en el suero en el suero del lechón. del animal. ¿Vale? Ujú. Entonces así sabemos que de verdad hemos encalostrado bien y que de verdad estamos trabajando con lechones eh, con mejor vitalidad que otros. O sea, ¿y sabés qué es lo que se mide? ¿Qué tipo de monoglobulina o la concentración, qué es exactamente la analítica? ¿Sabes eso? Exactamente, la verdad que no lo Vale. sé. Cuando mandamos al laboratorio, nos mandan la concentración que hay de inmunoglobulina. Ujú. Vale, ¿Vale? perfecto. Pero en verdad la inmunoglobulina concreta no. Claro. Vale, vale. En cuanto a prevención de las diarreas, bueno, y van cambiando a medida que avanza el tiempo distintos protocolos Mm, de vacunación, ¿verdad? De acuerdo, imagino, a los patógenos que puedan estar presentes en una zona o en una región. En mm. el caso actual tuyo, para hoy en día, ¿cuál sería el protocolo que te parece que más se ajusta a las necesidades Vale. actuales? Nosot- eh, Hasta ahora se estaba hablando de vacunar a las cerdas. La primera vacuna era a los 60 días y la segunda a los 80 en primalas. Y en cerdas en multíparas era a partir de los 80 días. Y esto Vale. era porque se creía que el calostro se formaba 10 días antes del parto. Entonces Ujú. había que tener la suficiente cantidad de anticuerpos para ese momento. Pero ahora sabemos que el calostro se genera en la cerda 2 o 3 días antes del parto. ¿Vale? Entonces lo que hemos hecho es mover ese plan vacuna. Nos hemos ido al día 80 y al día 100. Retrasarlo, digamos. Arrastrarlo, o sea, los 10 Claro, días o 15 días que claro. se perdían de un lado, lo hemos movido. Entonces Ujú. ahí nos hemos dado cuenta que funciona mejor, que cuando va a generar de verdad el anticuerpo, ya tiene su vacuna, ya tiene su refuerzo de vacuna, entonces lo tiene más disponible ese anticuerpo. Perfecto. Lo que sí es necesario analizar y saber con qué se está vacunando y para qué se está vacunando. Si es para un coli, Claro. si es para un cocidio estático, para una cocidiosis o si es para un rotavirus. Es fundamental. Y lo que te decía antes, cuando vienes a analizar y vienes a saber qué de verdad tienes, pues aparece de todo. Hay muchos casos que aparecen muchas toxinas distintas y tienes que centrarte en una
que a lo mejor es la que más daño te está haciendo, pero no quiere decir que tengas otras ahí al lado. Vale, perfecto. José, ha sido muy claro. Quiero recordar a la audiencia que los 2 artículos que estuvimos comentando están en la web porcinews.com, están disponibles para ustedes. Así que, bueno, en nombre del equipo te agradezco de nuevo lo claro que fueron con las respuestas. Y bueno, será hasta una próxima entrevista y espero que podamos tener, no sé, tal vez de acá a un par de meses y si es que vos y tus colegas se animan a escribir otro artículo así similar, comentarlo de vuelta con la audiencia para que, bueno, para que nos expliques y nos cuentes un Vale. poco de... Yo también quería felicitaros la Navidad y agradeceros la oportunidad que me dais en representación del equipo que formamos. Es la verdad que es gratificante el estar escribiendo cosas así de lo que estamos viendo todos los días y de lo que estamos trabajando todos los días. Y bueno, y si a alguien le vale nuestra experiencia para mejorar, pues oye, bienvenido sea. Seguramente que a Estamos mucha aquí gente, para, no va a estamos ser aquí para alguien. enseñar. ¿Vale? Seguramente que a mucha gente. Así va a ser. De Bueno, acuerdo. José, gracias de nuevo y le agradezco a la audiencia por habernos visto o escuchado, cual sea el caso, y será hasta una próxima entrega, un próximo capítulo de esta serie de entrevistas para Porci News. Vale. Hasta luego. Muchas gracias a vosotros. Venga, hasta luego.